¿De dónde vienen los argentinos? ¿De los barcos? ¿De Europa? ¿De dónde vienen los bolivianos? Esta semana se armó un revuelo importante. ¿Vamos a hablar del tema? No sé si lo pudieron escuchar, pero durante la semana, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, declaró frente al presidente de España que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos venimos de los barcos. ¿La escucharon? Bueno, él le atribuye la frase a Octavio Paz, pero en realidad la deformó un poco. Se armó un revuelo, en Argentina principalmente, pero también en Brasil y en México, y en bastantes países. La pregunta es, ¿por qué se armó este revuelo? Bueno, simple. Porque en Argentina esa frase no refleja la composición étnica real. Hablando en cristiano, en Argentina no son el 100% todos europeos, en México no son el 100% indios y salieron de los indios, y en Bolivia. ¿Y por qué es importante saber de dónde venimos? Primero, algunos datos. Un estudio científico publicado en 2012 y que voy a dejar en la descripción, detectó que en Argentina la ascendencia nuestra, la ascendencia de la población, daba como resultado que éramos un 65% europeos, un 31% americano indígena y un 4% africano. Al mismo tiempo ese estudio diferencia por regiones. En la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, la ascendencia europea escalaría hasta el 76%. En la zona noreste, o sea, la que está más cerca de Uruguay, Brasil, Paraguay, o sea, la zona en la que vivo yo, la ascendencia europea es del 54%. La del noroeste, o sea, la de las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, o sea, todo lo que es más cerca de Bolivia y el norte de Chile, es del 33% nomás. Y la del sur, o sea, la zona de la Patagonia, un 54%. ¿Eso quiere decir que el 65% de la población argentina es europea y el 31% es americana indígena? No, porque muchos de nosotros podemos tener ascendencia de todo tipo, ¿sí? Lo que quiere decir esto es que en promedio cada uno de nosotros tiene un 65% de antepasados europeos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. El 31% de nuestros antepasados, de cada uno de nosotros, es indígena y el 4% afro, en promedio. Es más, muchos otros estudios que también voy a dejar abajo dicen que la población originaria indígena de Argentina, en todas las regiones del país, mínimo tiene un 10% hasta un 50%. O sea que va desde el 10% en algunas regiones hasta el 50% en otras. Y en algunas muy especiales, como en Jujuy y en Salta, escalan hasta el 60 o hasta el 70%, ¿sí?, de nuestra ascendencia. Pero ojo, como dije antes, es el promedio de cada uno de nosotros. Con lo cual, si nos podemos a pensar, por lo menos el 50 hasta el 60% como mínimo de la población de Argentina tiene al menos un antepasado indígena. Pero la frase de que los argentinos bajaron de los barcos, algo de realidad tiene, porque entre 1880 y 1950 llegaron bastantes millones de inmigrantes a la Argentina, que la mayoría eran europeos, aunque también había muchos asiáticos, ¿sí?, especialmente de Líbano, de Siria, ¿sí?, de Japón algunos. Entonces hay una cantidad importante de población que tiene esta ascendencia, ¿sí?, como yo por ejemplo también. La cuestión es que nos llegaron a una Argentina pelada, ¿sí? Acá había gente, es lo mismo que el descubrimiento de América. No era descubrimiento, había gente. Bueno, lo mismo pasa con esto. Antes había gente. Por ejemplo, en la época colonial, los españoles también hacían sus propios cómputos. Si bien estos datos no son tan fiables para el día de hoy, o sea, esta clasificación no corresponde exactamente con la realidad, sí podemos ver que en 1778 había un panorama bastante variadito. ¿Y en Bolivia? Bueno, en Bolivia hay 3 estudios, los más importantes, que dan en promedio que el 80% casi del componente de los ancestros de los bolivianos tiene ascendencia americana originaria, casi el 20% indica que son de ascendencia europea y no llega al 1% el componente africano, ¿sí? Hay algunos estudios que toman asiático y otros que no toman asiático. Otra vez, lo mismo que antes. No es que el 80% sean originarios, que el 20% sean europeos. Es que en promedio cada uno
tiene un 80% de ascendencia indígena y un 20% de ascendencia europea. En algunas regiones un poco más, en algunas regiones un poco menos, en el campo un poco menos, en la ciudad un poco más, y así. Lo lindo es que acá nos acaba esta historia, porque no solo que los seres humanos nos mezclamos y podemos tener ancestros de todos los tipos, podemos tener europeo, americano, africano, sino que además, dentro de los europeos, dentro de los americanos y dentro de los africanos también, cada uno de esos tiene infinidad, decenas de grupos étnicos distintos, ¿sí? Que tienen identidades distintas, culturas distintas, muchos tienen sus propios idiomas, ¿sí? En Bolivia, muchos de ustedes sabrán, están reconocidos por el Estado 37 grupos étnicos originarios. Y en Argentina, 34. Pero la parte biológica, la que vimos antes, es una parte del asunto. La otra parte del asunto es cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿sí? Como el caso del presidente de Argentina, Fernández. Porque así como lo ve, parece que lo que dije antes no tiene sentido. Esto pasa en todos lados, ¿eh? Pasa en Bolivia, pasa en Argentina, pasa en otros países, pasa en mí mismo, pasa en los políticos, pasa en la gente que me rodea, pasa en la sociedad, en nosotros. En mí, en vos, en todos pasa. Lo tenemos internalizado, porque si no queda como que estamos todos apuntando a una sola persona. No, pasan todos. Y esto tiene sus porqués. Pensemos por ejemplo en Bolivia. En 1825, Bolivia declara la independencia, pero el sistema social y económico prácticamente no cambia en relación a la colonia, ¿sí? No hay más traslado de plata a la metrópoli, eso sí, pero el resto de la economía y del sistema social no cambia. Las divisiones sociales por raza van a seguir, los puestos más importantes económicos y políticos van a seguir siendo ocupados por los hijos y los nietos de los españoles, y el principal impuesto del que se va a nutrir el Estado boliviano se llama contribución indigenal. Sí, un impuesto exclusivo para indígenas. La mitad de la época de la colonia, un poroto al lado de esto. Bueno, no tanto, pero se trata de eso, se trata de un impuesto en base a una división racial que hicieron ellos. Entonces es lógico que mucha gente indígena o descendiente de indígena buscara por todos los medios, en ese momento, tratar de buscar otro camino para poder crecer y para poder evitar esas desventajas. Si querés tener una situación económica mejor, si no querés pagar ese impuesto indígena, si querés ocupar un lugar social más importante, más reconocido, estar en un lugar más encumbrado, si no querés que te discriminen, si no querés que hagan lo mismo con tu familia, con tus hijos, no vas a decir que sos indígena. Vas a ocultar la lengua de tus ancestros, tanto a la sociedad como a tu familia misma, ¿sí? Porque no querés que tu familia viva eso. Entonces es lógico que hoy haya mucha gente descendiente de indígena que no conozca la lengua porque no la aprendió de la familia. Entonces esa gente iba a aprender el español, iba a tomar otra cultura, ¿sí? Iba a desprenderse lentamente de la cultura que tenía antes, y ya después los nietos y los bisnietos no van a tener una idea de eso porque no hubo una transmisión de esa herencia cultural indígena, ¿sí? Ni siquiera quizás sepa que es indígena, y si sospecha o puede sospechar lo que lo es, no va a querer investigarlo porque sabe que eso es una desventaja en esa sociedad, ¿sí? Que es un motivo de vergüenza y que le puede traer problemas tanto económicos como sociales. Eso pasó en la colonia, pasó en los inicios de la República de Bolivia, pasó en los inicios de la República de Argentina, avanzó en el tiempo, siguió pasando, y en otros países de Latinoamérica también. ¿Y por qué creo yo que es importante hablar de esto? Bueno, me parece que es importante debatirlo porque eso es algo que sigue pasando, ¿sí? Las sociedades de alguna forma se siguen dividiendo y un poco reflejan los motivos de esa división en esas viejas divisiones que se fueron arrastrando hasta el día de hoy, ¿sí? Y impacta en la forma en la que vivimos, ¿sí? En nuestra situación social, en nuestra situación económica, en nuestras posibilidades de trabajo, etcétera, etcétera. Pero si visibilizamos de dónde venimos, investigamos, en fotos, en documentos, registro civil, de dónde somos nosotros, quiénes son nuestros abuelos, quiénes son nuestros bisabuelos, y si lo mostramos al mundo, eso va a cambiar, ¿sí? Visibilizar esa situación
va a hacer que la desigualdad disminuya un poquito, aunque sea. ¿Ganamos? ¿Perdemos haciendo eso? Yo creo que ganamos como sociedad y vamos a mirar al de al lado sin tanto drama, sin mirar si viene de esta región o de aquella región, de este país o de aquel país, sin tanto prejuicio.